La autoestima. Pues la autoestima se forma en los primeros años de vida y es el concepto que tenemos de nosotros mismos, de lo que somos, de cómo encajamos y de lo que somos capaces. Pero la forma en la que nuestros padres o figuras de referencia se comunican con nosotros en nuestra infancia a través de palabras o actos, pues puede influenciar de forma sana o no en nuestras decisiones inconscientes. Se contribuye a generar una autoestima sana cuando se les deja tomar decisiones, experimentar, expresarse sin juicios ni críticas y cuando les demuestras que confías en ellos y en sus capacidades. Pero ¿y cómo generamos esto? Bueno, pues os vamos a dar unos puntos concretos que pueden ayudarnos. Vamos a ello. El primero sería validar sus emociones, sin juicios, sin críticas, respetando, empatizando y acompañando en el proceso sin sobreprotección y sin quitarle importancia o haciéndole creer que está mal expresarlas. Pues como los tópicos estos de los niños no lloran, llorar es de niñas, no seas melodramática. ¡Ay, madre! Cosas así. Otro punto. Evitar cualquier tipo de apodo, etiqueta o calificativo irrespetuoso. Los típicos, pues, es que es un llorón, es una drama queen, es que es un exagerado. Enfócate en las soluciones, no en las culpas. Tercer punto. Separa el acto que realiza, es decir, el comportamiento, con el carácter. Que el comportamiento no sea el adecuado no significa que el niño tenga un defecto de carácter. Lo que tienes que hacer, pues, es utilizar los errores como oportunidades para que aprendan y crezcan sin pensar que hay algo malo en ellos. Un ejemplo, pues podría ser, por ejemplo, imagínate que pintan en la pared. Sí, nos lo imaginamos, sí. Imagínate, yo de hecho lo hice de pequeña, reconocerlo. Cogí las pinturas, vi una pared blanca y dije, mira qué lienzo más grande y más bonito dispuesto aquí para mí. Claro, claro. Uy. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, pues lo que os recomendamos hacer es que les hagas saber que ante todo les quieres, pero que la pared no es el lugar indicado para pintar con los rotuladores, por ejemplo. ¿Vale? Pues sí, lo ves y echas el grito en el cielo, pero intenta mantener la calma, respirar y decir, te quiero, cariño, y me encanta que pintes, me gusta que hagas lo que te gusta, pero la pared no es lugar para hacerlo. Mejor lo hacemos en papel, en folio o en una pizarra o lo que material que tenga, ¿vale? Siguiente punto. Escúchales y toma en serio sus opiniones e ideas, aunque estas cambien y evolucionen, pues según vayan creciendo, evidentemente. Necesitan saber que son valorados y respetados por sus ideas y que sus opiniones son igual de importantes que las de los adultos. Otro punto, evitar los elogios. Como ya sabéis y ya habéis visto, ya hablamos en el vídeo de diferencias entre elogios y alabanzas, que podéis encontrar por ahí. Por ahí. Pues, como sabéis, pues los elogios lo único que generan es adicción a la aprobación de los demás, mientras que el aliento lo que enseña es autovaloración. Otro punto, sin comparaciones, ni con sus hermanos, ni con otros niños, ya sean amigos o familia. Tampoco nada de favoritismos, ya que cada uno es único y diferente. O sea, cada niño es diferente, es único y es valioso tal y como es. Claro, no todos vinimos a hacer lo mismo, ¿verdad? Esa es la maravilla de la asistencia, que todos somos diferentes. Efectivamente.
Otro punto más. A ver. Fomenta que realicen todo tipo de actividades acordes a su edad y desarrollo. Es decir, no hagáis las cosas por ellos si tienen la capacidad de hacerlo ellos. Como por ejemplo, vestirse o desvestirse, ayudar a preparar la cena, poner o quitar la mesa, recoger la ropa sucia, recoger y limpiar su habitación. O sea, todo lo que puedan hacer acorde a su edad y desarrollo, fomentar y dejarle que lo hagan. Porque con todo esto, pues los niños pueden aprender que pueden ser amados y que son lo suficientemente buenos tal y como son, y que son capaces de resolver problemas y hacer contribuciones. Y esto ayuda mucho a construir una autoestima sana. Pero además de esto tengo que añadir que hay un último punto a tener en cuenta, que más que a ellos nos influye a nosotros como adultos. Y es que tienes que trabajar tu propia autoestima. Cuanto más te ames y aceptes a ti mismo y cómo eres, mejor ejemplo les darás sobre la autoaceptación. ¿Verdad, Luz? Hombre, ya hemos hablado muchas veces de que somos espejos para los pequeñajos. Entonces, efectivamente, hay que empezar por uno mismo y jamás, nunca es tarde para empezar a mejorar lo que sea que nos esté faltando o sintamos que nos falta por el motivo que sea, bien o nos lo dieron cuando éramos peques o por diversas experiencias luego posteriores en nuestra vida. Así que bueno, no obstante, hablando de la autoestima en adultos, a mí me gustaría señalar que el intentar cultivar nuestra autoestima, sin embargo, podría hacernos caer en una pequeña trampa. Igual no tan pequeña, pero hay una trampa. ¿Cómo que hay una trampa? Sí. Pues sí, resulta que intentar mejorar podría conllevar una pequeña trampa. Vamos a ver, nuestra sociedad en los últimos años, las últimas décadas diría yo incluso, pues está muy presente la idea esta de tener una alta autoestima, trabajar la autoestima. ¿Qué pasa? Que cuando ese esfuerzo constante por ser mejores, por mejorarnos, lo llevamos al extremo, empezamos a compararnos. Y empezamos a viajar al futuro. Ay, y cuando yo sea esto, ay, y cuando logre tal cosa, ¿no? Y es inevitable la comparación en el momento en el que estás ahora con el que quieres alcanzar. Y empiezas a compararte. Queremos o tenemos que ser mejores que otros, mejor que yo misma o yo mismo como soy ahora, mejor como era en el pasado. Y resulta que si nos vemos queriendo mejorar nuestra autoestima y sin embargo vemos que nos sentimos mal con nosotros mismos, no nos gusta quiénes somos ahora o lo que tenemos ahora, no nos sentimos en paz, nos sentimos como muy estresados y agobiados por alcanzar ese ideal que nos hemos puesto, pues aquí todo esto de automejorarnos, de querernos más, ha perdido todo su sentido, ¿verdad? Sí, esta es la trampa de... ¿Verdad que sí? Ahí vemos la trampa de la comparación, ¿no? Comparo mi momento presente constantemente con el lugar al que me dirijo. Bueno, pues atentos, porque aquí entra una palabra clave que a mí me encanta. Yo creo que a ti también te va a gustar. A ver, dime. A ver, ¿qué te comento? Expectativa. ¿Qué es esto de lo que estamos hablando? Una expectativa, porque... ¿Y qué es una expectativa por definición? Una expectativa por definición es algo que está más allá de nosotros. Vemos un futuro y ¿qué hay o sea, el futuro todavía no está aquí, el futuro no existe. Lo único que existe es este momento presente. Entonces, si nos centramos y nos enganchamos a la expectativa, a un futuro que aún no existe, a lo que no existe, pues obviamente estamos perdiendo de vista la maravilla que sí somos aquí y ahora. Entonces, logremos lo que logremos, lleguemos donde lleguemos, si nos quedamos enganchados a esa expectativa,
siempre podremos ser más valientes, más poderosos, más delgados, más sabios, yo qué sé, la lista es infinita, ¿verdad? Enorme. Entonces, ¿cómo podemos lograr tener una sana autoestima sin caer en esa trampa de el compararme con la expectativa, ¿no? De lo que me gustaría? Con esa trampa de que tal y como yo soy, ahora mismo no valgo, no estoy bien, tengo que mejorar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues teniendo muy en cuenta que querer mejorar se puede hacer desde una posición muy diferente a la de la autocrítica constante. Es decir, en este punto, la recomendación desde Ohana que os hacemos es: cuando estéis en vuestro camino de automejora o hacia un propósito o trabajando esa autoestima de la que estamos hablando, parad de vez en cuando en el camino y preguntaos, ¿desde dónde estoy caminando hacia ese propósito? Es decir, ¿me siento en paz? ¿Estoy tranquila? ¿Estoy tranquilo? ¿Me respeto? ¿Me hablo con cariño? Ese desde dónde es el que nos interesa. Si por el contrario os hacéis esta pregunta y veis que os sentís normalmente pues cansados, exhaustos, agobiados, normalmente tenéis una charla mental bastante negativa acerca de vosotros mismos, ha perdido todo su sentido ese camino hacia la autoestima, porque de hecho vais en dirección contraria hacia la autoestima. El sentido mismo del propósito se ha perdido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, recordar que la autoestima es para ahora. La autoestima no es algo que se pospone a cuando yo logre, a cuando yo tenga, a cuando sea tal cosa o sea cual otra. La autoestima es ahora. Tener cuenta y muy presente que formamos parte de esa maravillosa mente imperfecta raza humana. Nadie es perfecto. Nunca nadie lo vamos a ser, porque de hecho es gracias a esa imperfección que vamos localizando estos puntos hacia los que queremos avanzar y seguir moviéndonos y transformándonos. Eso es precioso. De hecho, todo esto no significa que no tengamos ideales y propósitos y planes para mejorar, ¿no? Pero tener siempre muy presente ese desde dónde, porque ese desde dónde es el que nos permitirá avanzar. Si nuestro desde dónde, como os decía, pues nos tiene agobiados, cansados y malhumorados con nosotros mismos y siempre riñéndonos, ahí sí que no se va a producir avance, más bien vamos a retroceder. Entonces, no sirve de nada querer mejorar si en el camino nos prestamos valor, ¿no? Porque todo esto es, si nuestro desde dónde no es el adecuado, al final nos estamos restando valor, cuando lo que queremos es sumar, mejorar esa autoestima, ¿cierto? Entonces, tener una sana autoestima, aunque parezca muy ideal, pues, y yo admito que puede resultar complicado, consiste en respetar y honrar, ¿no?, lo que somos aquí y ahora. Entonces, resumiendo, ese desde dónde que os hemos hablado, y punto número 2, decidir. Parece algo, ¿cómo que decida? Pues si todos los días decidimos qué voy a desayunar, por ejemplo, o qué me voy a vestir, ¿no? Tomamos decisiones todos los días y a veces ni siquiera nos damos cuenta, o incluso sobre cosas triviales, ¿no? Os voy a retar. Decidid a partir de ahora ser bondadosos con vosotros mismos, con vosotras mismas. Decidir que ya sois comprensivos en lugar de críticos con vosotros mismos. Decidir con mayúsculas que vais a practicar el dejar de juzgaros y siempre que podáis frenar ese diálogo interno acusador y acosador, porque es acosador, tal como haríamos como un niño pequeño, con un buen amigo al que vemos sufrir. ¿Trataríamos de consolarles viéndoles en ese mal momento o iríamos y les condenaríamos? Para nada, o sea, es que te sale solo el consolarles, el darles soporte y apoyo. Claro, y bueno, lo que os decía,
reconocemos también que puede resultar complejo al principio, no estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas, si no sale muy fácil. Os sugiero también, cuando os estéis ahí con esa charla mental y empecéis incluso a criticaros por tener una charla negativa con vosotros mismos, podéis parar un momento, tomar una respiración honda y deciros a vosotros mismos: estoy sufriendo, ¿cómo puedo cuidarme y consolarme en este momento? Porque la verdad es que sufrimos cuando pensamos mal de nosotros mismos o cuando vienen pensamientos que nos atosigan por cualquier otro motivo. Estamos sufriendo, reconocer que estamos sufriendo nuestro sufrimiento y darnos lo que en ese momento estemos necesitando. Y bueno, pues comentar algo que a mí me parece súper chulo, que son recientes investigaciones, pues ya han demostrado que nuestra supervivencia no depende solamente del instinto ese de lucha o huida, ¿no? Sino también de cuidar y fraternizar. Mirad qué bonito esto. En momentos de amenaza o estrés, los animales que protegen a sus cachorros tienen más posibilidades de sobrevivir y transmitir sus genes a las siguientes generaciones. Con lo cual, mirad que cuidar tiene una clara función adaptativa. Y bueno, yo ya no me enrollo más porque como me dejes, ¿vale? Simplemente decir que para el que quiera profundizar, yo recomiendo, en este tema de la autoestima, recomiendo el libro de Kristin Neff que se llama Sé amable contigo mismo. Genial, pues tomamos nota todos de ese libro y seguiremos profundizando en otros temas aquí en Ohana. Ya sabéis que nos podéis seguir pues por nuestras redes, Facebook, Insta, nuestra web ohanaeduca.com y por aquí por YouTube también nos podéis encontrar. Eso es, pues nada, un placer, hasta la próxima, ¿no? Eso es. Nos vemos. Nos vemos.